buenas tardes tengan todos y todas, la comunidad que sigue el Centro Bartolomé de las Casas. El día de hoy retomamos las jornadas de diálogo por la ratificación del Acuerdo de Escazú. En ese sentido, este acuerdo sobre el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales para países de América Latina y el Caribe, es más conocido como el Acuerdo de Escazú, pues constituye un tratado internacional suscrito por 22 países respecto a protocolos mínimos que tienen que ver con la protección del medio ambiente. Fue adoptado el 4 de marzo del 2018, ¿no? Tras 4 largos años de negociaciones, y a la fecha estamos justamente viabilizando estos espacios, dado que hay las opiniones de algunos sectores alineados a grupos de poder económico y político que se oponen, ¿no? Y que también han generado una ola de desinformación al respecto del contenido mismo de este instrumento. Es sustancial que desde la sociedad podamos profundizar el diálogo y el debate sobre este tema, y también es una oportunidad clave para poder ampliar la comprensión de la importancia de la participación social y la transparencia en asuntos ambientales. El Centro Bartolomé de las Casas tiene como finalidad, ¿no?, crear estos espacios en los que nos permitan visibilizar qué permite y qué no permite este instrumento legal. Para ello nos acompañan hoy distinguidas voces, autorizadas también para poder dilucidar y clarificar también las dudas que tenemos al respecto. Dicho esto, cedo el uso de la palabra a Carlos Hertz, director del Centro Bartolomé de las Casas, para que dé el inicio a esta jornada. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, en particular a los expositores, ¿no? A Alberto, a Caro y Laureano, para continuar con esta jornada de conversaciones, de diálogo en relación a este acuerdo regional, ¿no?, para América Latina y el Caribe, que creo que es interesante cómo en nuestro caso en particular no estamos poniendo en debate la corrección o la no corrección del acuerdo, sino nos proponemos de una manera muy clara promover la ratificación de este acuerdo. Y creemos que es una importante oportunidad para que estas palabras llamadas de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia se vinculen a un tema llamado medio ambiente o ambiente, ¿no? Es decir, cómo nosotros tenemos la oportunidad que este componente sustancial del desarrollo que tiene que ver con medio ambiente tenga la posibilidad de ser abordado con la mayor información posible, con la mayor transparencia posible, con la mayor participación posible, ¿no? Y vinculado a derechos y justicia, ¿no? Aparentemente estos componentes y esta relación con el ambiente deben ser fácilmente aceptados por todos y por todas. Sin embargo, no es tan fácil, ¿no? Hay intereses de por medio, comportamientos políticos, autoridades gubernamentales que se oponen a este acuerdo, ¿no? Con argumentos que realmente, no voy a señalar ahora los adjetivos, pero creo que los señores expositoras van a poder compartir con nosotros, ¿no? Y mostrarnos claramente cómo es una ventaja para el país, una ventaja para la región, ¿no? Lograr tener este tipo de instrumento jurídico internacional que no solamente contribuya con un abordaje distinto de la problemática ambiental en el país, sino que nos articule con otros países para generar esos mecanismos de cooperación, de colaboración mutua, ¿no?, como es necesario para abordar los temas ambientales que no tienen fronteras, ¿no? No quiero extenderme más en el tema, creo que son los expositores los que tienen la mayor riqueza para compartir con ustedes y esperamos que esta segunda jornada sea igualmente sustanciosa como la primera, ¿no? Y a partir de eso logremos llegar a precisar un conjunto de ideas que queremos difundir también y continuar haciéndolo, es el compromiso del CBC, ¿no?, a través de diferentes medios, ¿no? Y esperamos que eso les permita que la opinión pública tenga un esclarecimiento mucho mayor frente a la importancia que tiene para el país, ¿no?, la ratificación de este acuerdo. Acabo de leer hace unos minutos, ¿no?, por la información que envía Mariano Castro, que ya el Senado argentino ha ratificado el acuerdo, ¿no? Entonces, que es un importante, diríamos, ejemplo que debe seguir nuestro Parlamento para poder, ¿no?, también cumplir con este compromiso que el país espera. Muchas gracias y bienvenidos a todos por esta segunda jornada, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos.
En estas últimas semanas, a través de los medios, hemos sido todos testigos de una ola de desinformación, ¿no? Se han vertido premisas inexactas acerca de este tratado, se ha mencionado mucho que se pone en riesgo la soberanía del país, la Amazonía, y que también tiene sesgos, ¿no? Entonces, para aclarar ello, voy a ceder el uso de la palabra a nuestro primer panelista. Es el congresista Alberto de Belaunde, él es abogado de profesión, tiene especialidad en planificación territorial y gestión ambiental, fue elegido parte del Parlamento en 2016 y fue reelegido para complementar el mandato del 2020. En su agenda parlamentaria se tiene como puntos centrales la tutela de los derechos humanos y las reformas institucionales. Actualmente preside la Comisión Especial Multidisciplinaria encargada de la mitigación y adaptación del cambio climático. Y adelante, congresista, le escuchamos. Muchas gracias, muchísimas gracias además por la invitación. Creo que es importantísimo enfrentar esta campaña de desinformación de esta manera, ¿no? Con eventos que se realicen en distintas partes del país y donde se brinde información. Ahí donde cunde la desinformación, nosotros haremos información. Donde hayan exageraciones, nosotros brindaremos evidencia, ¿no? Donde haya ánimo de confundir, nosotros trataremos de ayudar con claridad. Y por eso agradezco muchísimo esta importante invitación. Voy a ponerme tiempo, porque un congresista, si no le pones tiempo, se emociona, porque normalmente nos dan pocos minutos para hablar en el Pleno, y puedo hablar horas de horas, y no es la idea. Listo. Como ustedes saben, porque además es un tema que ustedes ya manejan, el Acuerdo de Escazú, para que pueda ser adoptado por el Perú, requiere pasar por el Congreso de la República. ¿Por qué es necesario que pase por el Congreso de la República? Porque la Constitución establece una serie de tratados donde no basta la voluntad del Poder Ejecutivo, que es finalmente quien dirige la política exterior del país, sino que establece en qué casos tiene que esto ser ratificado por el Congreso. Uno de ellos es cuando estos tratados internacionales versan sobre derechos humanos, ¿no? Como saben, el Acuerdo de Escazú trata sobre distintos derechos: el acceso a la justicia, el derecho a participación, el derecho de acceso a la información. Entonces, por eso es que este tratado regional, tratado internacional, al fin y al cabo, pasa por el Congreso. ¿Cómo es que pasa por el Congreso? Primero, el Ejecutivo decide que es algo positivo para el país. Es muy importante señalar esto. No es que un día el presidente o su representante fue a un evento internacional y le dijeron: oye, mira, fírmate esto que está bacán, lo firmó y luego lo manda al Congreso sin haberlo leído. Así no son los procesos de política internacional. Lo que sucede en este caso, además el Perú habiendo estado involucrado en la creación del Acuerdo de Escazú, lo que sucede en este caso es que se pide opinión. ¿A quién se pide opinión? Pues a mucha gente. Dentro del Ejecutivo se pide opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una serie de direcciones especializadas que han analizado al detalle el Acuerdo de Escazú, justamente para evitar que pueda ser un acuerdo lesivo a los intereses del país. También ha participado el Ministerio del Ambiente, como otros ministerios al interior del Ejecutivo, pero no solo ha participado el Ejecutivo, también se ha pedido la opinión del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, se ha buscado la opinión de sociedad civil, todas ellas a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Entonces, toda esta información se acumuló y se envió al Congreso de la República. Esto llega como si fuese un proyecto de ley que manda el Ejecutivo, ¿no? Ese es como el procedimiento formal. Llegó en agosto del año pasado. ¿Por qué se está debatiendo recién ahora? Porque todos recordarán que el 30 de septiembre el Congreso entró en
vacaciones constitucionales, por ponerlo en un término coloquial, y recién con el Congreso instalado en el mes de marzo se retomó los temas pendientes. Entonces, ¿a dónde va este proyecto que manda el Ejecutivo? Va a la Comisión de Relaciones Exteriores. Si la Comisión de Relaciones Exteriores aprueba lo enviado por el Ejecutivo, esto pasa al Pleno del Congreso, donde están los 130 congresistas. Y si es que la mayoría de ellos, mayoría simple, no se requiere una mayoría calificada, vota a favor, entonces ya el gobierno puede firmar, presentar el documento y de esta manera el Perú habrá ratificado de manera formal el acuerdo de Escazú. Que además es un momento de mucho interés, porque como ustedes saben, solo faltan 2 países para que el acuerdo pueda entrar en vigencia. Parece que va a ser Argentina uno de ellos, ya pasó por el Senado, falta que pase por la Cámara de Diputados. En el Senado, porque ellos tienen un sistema bicameral distinto al nuestro, en el Senado ha sido aprobado por unanimidad. Todas las fuerzas políticas, miren qué envidia, todas las fuerzas políticas entendieron la importancia de Escazú y votaron a favor, con lo cual, diputados, no debería haber sorpresas, y yo imagino que en las próximas semanas Argentina se convertirá en el penúltimo país, con lo cual se vuelve incluso más relevante que el Perú pueda ratificarlo para que sea gracias a nosotros que entre este acuerdo en vigencia. El tema del acuerdo de Escazú cobró importancia política, mediática, durante la campaña, gracias a colectivos de ciudadanos y ciudadanas, especialmente jóvenes, quienes movieron el tema. Y se buscó que los candidatos se comprometiesen con Escazú. Yo fui uno de los que puso su firma y por eso, una vez que llegué al Congreso esta segunda oportunidad, busqué cumplir con mi promesa, que es apoyar la ratificación del Acuerdo de Escazú. Estoy en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, desde la primera sesión de este nuevo Congreso, yo he estado insistiendo para que se ponga en debate, en discusión, este importante acuerdo, porque además ya teníamos toda la información que necesitábamos, ¿verdad? Ya estaba la información del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de sociedad civil. Entonces yo pensé que esto podía no ser un tema muy controvertido, e inicialmente no lo era. Pero surgió un primer miedo, ¿no? Que lo expresó de manera muy clara el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es de Fuerza Popular, como todos ustedes saben, quien envió a Cancillería, esos son documentos públicos, no estoy siendo infidente, un documento preguntando por el artículo del acuerdo que lo que brinda es mayor protección a los defensores ambientales y a los defensores de derechos humanos, ¿no? Mostrando su preocupación por este artículo, como mostró, digamos, están siendo coherentes dentro de esta posición, como mostraron su preocupación y su rechazo los miembros de Fuerza Popular en el Congreso anterior, cuando el Ministerio de Justicia sacó una serie de normativas para proteger a los defensores. Evidentemente tenemos que proteger a los defensores. Todos los años vemos en nuestro país cómo se asesina a defensores de derechos humanos, defensores ambientales, cómo se les hostiga, y son una población que actualmente se encuentra en riesgo. En un país, además, donde la tutela de derechos ambientales es tan frágil, el rol que cumple la ciudadanía en esa defensa es fundamental. Entonces el Estado debería estar agradecido de que hayan ciudadanos y ciudadanas interesados en esta defensa y debería brindarle todas las garantías a su integridad y a su vida. Entonces, esa fue la primera, digamos, clarinada de alerta que tuvimos. La segunda se produjo hace algunas semanas en uno de estos portales, no voy a citarlo porque imagínense, voy a estar haciéndole publicidad gratis a estos portales, uno de estos portales ultraconservadores que pululan por la web,
donde no había todavía un argumento formado en contra de Escazú. Pero era risible lo que decían, es, oye, ¿quiénes están promoviendo este acuerdo? A sectores vinculados a la izquierda, porque para ellos su visión es tan binaria que yo, siendo liberal, soy de izquierda, ¿no? Entonces, el Frente Amplio y este chico de la UNDE y estos sectores, estas ONGs, cuidado, algo debe estar ocultando este acuerdo. Entonces eran tan flojos y tan paranoicos que sin haber estudiado el tema ya estaban pidiendo al Congreso que no ratificaran Escazú porque algo tendría que haber, ¿no? Porque si no, ¿por qué tanto interés? Así infantil son a veces las posturas que se toman en la esfera pública. Entonces, de inmediato se tenía que llenar esta paranoia y este miedo con algún tipo de argumento. Y aparece este famoso video de un ex canciller de la dictadura fujimorista señalando una serie de falsedades sobre Escazú y que ha sido el cimiento sobre el cual se ha construido todo este andamiaje de mentiras respecto a Escazú, ¿no? Se señala, por ejemplo, que el acuerdo afecta a la soberanía, ¿no? Incluso se dice que le quitaría al Perú la soberanía sobre la Amazonía, que es el 53% de nuestro territorio. Si leen Escazú, no hay una palabra sobre la Amazonía. Se pueden entrar al acuerdo, poner buscador, poner la palabra Amazonía y no va a aparecer nada, porque es un acuerdo que se fija más en los aspectos institucionales y de derechos humanos. Se fija en el rol del Estado y en el rol de los ciudadanos. De ahí pueden revisar rápidamente que hay más de un artículo donde se habla del respeto a la soberanía de los estados, con lo cual es mentira que se esté afectando la soberanía. De ahí se han dicho cosas que ya pues provoca risa, ¿no? Si es que no provocara también al mismo tiempo echarse a llorar. Dicen, por ejemplo, que con el acuerdo de Escazú se consideraría que los derechos ambientales son derechos humanos y se permitiría que se vaya a la Corte Interamericana. Esto lo ha repetido el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores N veces. Y creo que el presidente de la comisión no sabe que los derechos ambientales ya se consideran derechos humanos y que ya existe una cada vez más frondosa jurisprudencia del sistema interamericano sobre temas ambientales. Entonces, no es que con la firma de Escazú se abre la posibilidad de ir a la Corte Interamericana, esa posibilidad ya existe. Cualquier ciudadano que considere que el Estado peruano no está cumpliendo con sus obligaciones, que acabe con el fuero interno, que digamos, primero vaya en sede administrativa, si corresponde, luego en sede judicial, puede ir a la Corte Interamericana, pasando primero por la comisión, ¿no? Entonces, no es que hay algo nuevo a nivel del acuerdo en esa materia. Y por supuesto hay otras mentiras, ¿no? Y inexactitudes, ¿no? Se dice, por ejemplo, que si se firma el acuerdo de Escazú, cualquier ciudadano puede pedir información sin expresión de causa. Eso ya se puede hoy día, ¿no? La ley de acceso a la información pública permite que cualquier ciudadano le pida a una institución pública información que tiene carácter público sin tener que justificar para qué requiere esa información. Entonces, lo que hay es mucho temor de determinados sectores en esta mirada de esta falsa dicotomía, ¿no? Entre o medio ambiente o desarrollo económico. No entendiendo que el futuro del desarrollo económico tiene que ser un futuro de desarrollo sostenible, que si no vamos a caer no solo en crisis económicas más permanentes, sino que además no tenemos ningún tipo de posibilidad de insertarnos adecuadamente en el mercado global. Ahora estamos en una situación de crisis y tenemos que ver, por ejemplo, que los trabajos vinculados a la agenda ambiental y a la agenda climática, los trabajos verdes, son una estupenda oportunidad de generar miles de empleos en todo el país y sobre todo en las zonas rurales. Pero no la ven, ¿no? Siguen con esta mirada de desarrollo de mitad del siglo pasado, ¿no? Donde la naturaleza es algo que se explota sin ningún tipo de consideración
sin ningún tipo de respeto a los balances ecosistémicos que tienen que existir, y por supuesto es una mirada absolutamente desfasada. Además, hay este miedo que han establecido diciendo que el acuerdo de Escazú, que lo único que hace es fortalecer la institucionalidad ambiental, paralizaría las inversiones en explotación de recursos naturales, ¿no? Particularmente a minería. No se dan cuenta que justamente la falta de una adecuada institucionalidad, la falta de un adecuado reconocimiento de los derechos de las personas, es lo que está generando que hoy se estén paralizando grandes inversiones, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, Tía María no está paralizado por el acuerdo de Escazú, ¿no? Y otros grandes proyectos y los conflictos socioambientales, que son la mayoría de los conflictos sociales en el país, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, no se producen por el acuerdo de Escazú, se produce justamente por un Estado débil, un Estado con una inadecuada institucionalidad ambiental y un Estado donde no se le ha reconocido los derechos a los ciudadanos como corresponde. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? A ver. Entonces, estamos bien. Creo que es fundamental seguir enfrentando esta andanada de desinformación, porque están siendo muy efectivos. ¿No? Ya el otro día se paró un congresista masónico, un congresista de Loreto, que uno pensaría pues que son los abanderados número uno del acuerdo de Escazú, a decir que él y su bancada se oponen a la ratificación de un acuerdo que consideran radical. No lee el acuerdo de Escazú y no hay nada radical, es más, demuestra que en el papel, por lo menos, el Perú tiene una serie de avances importantes, por supuesto que tienen que ser consolidados y por supuesto que se tiene que avanzar, pero no es que plantee un cambio radical en la institucionalidad, lo que hace es fortalece la institucionalidad con la que ya contamos. Entonces hay que enfrentar esta campaña de desinformación, hay que enfrentarla desde las regiones. Es importante que aquellas regiones ricas en biodiversidad, ricas en diversos ecosistemas, sean las que más impulsen este tema, ¿no? Este tema no puede dejarse a un grupo de opinólogos en Lima, ¿no? Tiene que haber un empoderamiento de los jóvenes, de las jóvenes y de distintos actores que ayuden a asegurar esta ratificación. Ya no solo por la importancia de Escazú, sino porque no podemos permitir que los debates en el país, las deliberaciones en el país, se terminen zanjando por quién miente más, quién exagera más y quién es más efectista en estas exageraciones. Le debemos a la democracia deliberativa demostrar que este tipo de campañas mentirosas no tienen éxito y no tienen cabida en nuestro país. Porque, digamos, es cierto, somos una democracia, se pueden debatir los temas, pero se debate en base a opiniones. Cuando la otra parte se inventa o miente sobre lo que dice el acuerdo, entonces ya no estamos en un debate válido ni un debate que debemos aceptar. Estamos en un debate que hay que denunciar y aclarar para evitar que se siga engañando a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias a usted, congresista, por darse el tiempo de compartir estos espacios y este medio que llega a la Macrosur, ¿no? El debate es importante descentralizarlo, como usted dice, y ahora voy a presentar a la siguiente panelista de esta jornada. Ella es abogada, la doctora Carol Mora, es directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, una institución cuya presencia es importante y además han compartido opinión en la jornada del Congreso de 10 de agosto, precisamente en la Comisión de Relaciones Exteriores que debatieron, ¿no? Entonces, este equipo especialista ha compartido también la información y es grato también tenerla aquí para que nos pueda compartir en este medio los alcances que nos tiene la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Adelante, Carol. El micrófono, por favor.
El micrófono, por favor. Gaide, si nos puedes ayudar, por favor, con el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Solo para precisar que soy directora de Política y Gobernanza de la SPDA. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias al Centro Bartolomé de las Casas por la invitación, por descentralizar el diálogo, por generar un espacio de conversación informado, un espacio con argumentos, un espacio técnico también. Es lamentable que en estos últimos 4 meses se haya polarizado tanto un debate que tiene que ver sobre derechos humanos y sobre desarrollo sostenible, y cuesta creer que después de más de 5 años de negociación le estemos encontrando tantos pretextos a un acuerdo que no hace más que buscar elevar la implementación de los derechos de acceso en cuestiones ambientales y por lo tanto mejorar los niveles de democracia, mejorar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas, que en estos momentos son un tema crítico en el país. Nosotros desde la SPDA, como bien mencionas, Cris Linda, venimos aportando al debate, hemos participado como informantes en la mesa de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos hecho llegar oportunamente nuestra opinión jurídica a la Comisión de Relaciones Exteriores también sobre la urgencia y la prioridad que representa ratificar el acuerdo de Escazú. Este se convierte en un tema impostergable para el país y en un tema prioritario en la agenda pública, después de haber estado tanto tiempo archivado y tanto tiempo postergado. Y nosotros también hemos participado como representantes del público durante todo el proceso de negociación del acuerdo, tanto en la fase preparatoria como en la fase propia de negociación. Es un proceso que inició aproximadamente en el año 2011-2012 con la fase preparatoria. Y es por eso que nos sorprende que uno de los argumentos que hoy se mencionan es que este no ha sido un debate abierto, que no ha sido un debate público y que no ha sido un debate transparente. Y es ahí donde vamos a ahondar a lo largo de la presentación. Uno de los primeros temas que justamente quiero mencionarles es este, ¿no? Que Escazú es producto de algo. Escazú es un proceso. El acuerdo de Escazú sí es un instrumento que hoy consta de más de 20 artículos, pero que es producto de un diálogo ponderado, de un diálogo informado, donde hubo una negociación entre los países partes, y es un diálogo que se dio de la manera más participativa posible. Tuvo representación del público electa, que hablaba a nombre de la sociedad civil en este espacio, y también se dieron una serie de reuniones presenciales y virtuales donde hubo participación de diversos actores. Eso no quita que en estos momentos sea adecuado hablar y dialogar sobre el Acuerdo de Escazú en la sede del Congreso de la República y en esa instancia. Sin embargo, no debemos bajar el nivel de ese diálogo buscando aquellos miedos que nos genera Escazú, sino que debemos encontrar las oportunidades que nos proporcionaría la implementación del acuerdo. Es decir, la ratificación del acuerdo es un hito fundamental, pero donde veremos los beneficios asociados al acuerdo será en el proceso de implementación y en la colaboración y en la cooperación entre los estados parte que justamente propone el acuerdo. Y es ahí donde tenemos que apuntar como país. El proceso de creación del Acuerdo de Escazú viene desde el año 1992, ahí se gestó la Declaración de Río de Janeiro, que consta de 27 principios. El Acuerdo de Escazú tiene su origen y es representa la implementación del principio 10 del Acuerdo de Escazú. Luego, en Río +20 se decide adoptar una declaración sobre la aplicación concreta de este principio 10, y con ello la CEPAL asume liderazgo para dar inicio a la redacción de un acuerdo que permita la operativización de este principio. Al ser un principio, obviamente, representa un criterio inspirador para los estados, no representa una obligación en sí mismo, y es por eso la necesidad de establecer cláusulas mucho más específicas sobre cómo entender cuál es el contenido esencial de ese derecho de acceso a la información pública, de ese derecho a la participación ciudadana, una participación ciudadana sustantiva, una participación ciudadana real y no una participación ciudadana como requisito formal de los procesos. Y una justicia en el sentido amplio de la palabra. No una justicia ambiental que se acote al tema de la judicialización, sino una justicia ambiental
que implique que existan las vías y que existan los canales para hacer efectivos nuestros derechos. Nuestros derechos ambientales, que no son obviamente solamente el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado y que está constitucionalmente reconocido, jurisprudencialmente reconocido, sino los derechos conexos al derecho a un ambiente sano y equilibrado, que tienen que ver con el tema de salud pública, que es tan fundamental y que es tan esencial en estos momentos. Es así que luego del liderazgo de la CEPAL, desde el año 2012 al año 2014, se llevaron a cabo las reuniones preparatorias, y desde el 2015 al 2018 se han llevado a cabo las reuniones presenciales y 6 virtuales para hacer y gestar lo que sería la redacción del Acuerdo de Escazú. Esto es lo que dice el principio 10 de la Declaración de Río, y en el que se basa toda y se inspira la redacción del acuerdo, y es que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de toda la ciudadanía, haciendo uso adecuado de la información, por lo que esta tiene que estar disponible, así como la oportunidad de participar, es decir, el acceso a que la ciudadanía, que será impactada por los procesos, por los proyectos, por las decisiones públicas del Estado, tenga una participación efectiva, una participación sustantiva. Y finalmente, es que se proporcionen los procedimientos, tanto administrativos como judiciales, que den lugar y que permitan el efectivo ejercicio de estos derechos. Este es más o menos el flujo del proceso. Se llevaron a cabo una serie de reuniones internacionales con los estados parte, hubo un proceso de negociación interesante. En el caso peruano, Perú tuvo un rol protagónico frente a la comunidad internacional. Perú asumió, fue parte de la mesa directiva que impulsó el comité de negociación. Perú también emitió hasta 13 informes favorables desde distintas entidades del Poder Ejecutivo, incluyendo Defensoría del Pueblo, que fueron parte del expediente que generó el ingreso del proyecto de ley al Congreso de la República para la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y esta es la estructura del acuerdo. Básicamente contiene una primera parte con un preámbulo, objetivos, definiciones, y se centra en la operativización de estos 4 temas esenciales. Los 3 primeros, que son los derechos de acceso en cuestiones ambientales, y el cuarto, que es un tema innovador, es el único instrumento vinculante que incluye una efectiva relación a elevar los niveles de protección jurídica a defensores y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Pero también, y algo de lo que no se está hablando mucho, es el tema del fortalecimiento de capacidades y cooperación. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que lo que busca es la articulación regional, establecer un orden común entre los estados parte para que aquellos que están avanzados más en la implementación de determinados derechos puedan nutrir y puedan acompañar y puedan intercambiar con los demás países respecto de otros. Es decir, que busquemos como región elevar nuestro estándar en materia de transparencia y democracia. Y para ello establece una serie de medidas como un comité de apoyo y acompañamiento a la implementación del comité, que es un órgano subsidiario. Es un órgano subsidiario a los estados parte y no representa bajo ninguna lógica una instancia ni punitiva, ni contenciosa, ni sancionadora, como mal se ha estado informando. Hasta la fecha, como mencionó el congresista, se han ratificado, 9 países han ratificado el Acuerdo de Escazú. Colombia, el presidente de la República ya ha radicado al Congreso de la República para que ratifique el Acuerdo de Escazú, y el Senado de Argentina también ha aprobado por unanimidad. Los 70 senadores han aprobado el Acuerdo de Escazú en esa instancia. Entonces, el acuerdo va a entrar en vigor sin la ratificación de Perú. Probablemente. Esperemos que eso no sea así. Perú suscribió en septiembre de 2018 el Acuerdo de Escazú. Cancillería envió el pronunciamiento favorable en su momento, pese a que luego hemos tenido posiciones tibias e indecisas de esta instancia. Ya hay informes formales donde Cancillería emite obviamente su pronunciamiento a favor de la ratificación, y este ha ingresado al Congreso de la República, y es por eso que se ha generado el debate actual. Como vemos, este no es un proceso improvisado. Escazú es producto de un proceso de diálogo, de un proceso de intercambio, de un proceso de negociación. Escazú
tuvo posturas en su momento, hubo discusión sobre determinados artículos del acuerdo, y el texto del acuerdo representa la mejor redacción posible que ha sido consensuada por los Estados parte y que ha sido opinada por una serie de autoridades públicas de nuestro país, con lo cual es un acuerdo y un texto revisado, que no implica que no tengamos que entrar al proceso de diálogo actual, pero nuevamente con argumentos sólidos y con verdades sobre su interpretación y sobre su aplicación. El acuerdo no vulnera la soberanía del Perú. Se han señalado diversos mitos durante estas últimas semanas en torno al acuerdo, vinculado al tema de Escazú como obstáculo para las inversiones, Escazú y el tema de defensores ambientales, y Escazú y el tema de la soberanía nacional. Y esta soberanía ha sido interpretada desde 3 dimensiones. La primera vinculada a la pérdida de soberanía sobre el territorio, la segunda, la pérdida de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, y la tercera, la pérdida de soberanía porque nos vamos a someter a instancias internacionales para resolver nuestros conflictos entre el Estado y los particulares. Todas esas afirmaciones son inexactas y son mentiras. Escazú, como mencionó el congresista, no hace referencia alguna a una parte específica de alguno de los territorios. Mal haría referirse a la Amazonía, porque todos los países de ALAC no tienen territorio amazónico, y bajo esa lógica no sería representativo. Escazú habla de la institucionalidad, habla del ejercicio de los derechos, y habla, obviamente, de elevar el estándar. Habla de principios que inspirarán la interpretación y la aplicación del acuerdo, pero no habla bajo ninguna lógica de someter ni poner a disposición parte integral o parte fraccionada de nuestro territorio nacional. Por lo menos en el marco de Escazú, eso no está contemplado y no se derivaría. Lo ha mencionado ya también un reciente informe del comité, de los representantes del público electos. Y esto se refuerza obviamente porque tenemos 2 principios en el acuerdo donde se menciona que el acuerdo se inspira en el principio de soberanía permanente de los estados y en el principio de igualdad soberana. Y eso también implica que bajo ninguna lógica Perú cederá el dominio eminencial que ejerce el Estado peruano sobre sus recursos naturales. El dominio eminencial queda conservado en las autoridades para, a través de distintas técnicas como la concesión, como los contratos de licencia, ceder sus derechos reales de administración, de disfrute, de aprovechamiento sobre esos recursos naturales. El acuerdo no habla de cederle a ningún país, a ninguna instancia política, internacional ni de ningún tipo, nuestros recursos naturales. Esos siguen siendo patrimonio de la nación, propiedad económica del Estado, y el Estado sigue ejerciendo la administración de los mismos. Y finalmente, efectivamente, ante una posible vulneración del acuerdo, al ser este un acuerdo sobre derechos humanos y ser un acuerdo vinculante, es pasible de que incumplimientos en relación al acuerdo puedan ser elevados a instancias internacionales y de derechos humanos como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero son instancias a las que cualquier ciudadano en estos momentos tiene la posibilidad de acceder si las vías internas nacionales no garantizan el ejercicio de nuestros derechos. Y para ello, y para poder acceder ante esas instancias, deberán haberse agotado las vías nacionales. De hecho, el acuerdo promueve la reglamentación y regulación de los derechos de acceso conforme al orden interno, y lo menciona textualmente en uno de los artículos también. Entonces hay que hacer una lectura también integral del acuerdo para hacer las aseveraciones que se han venido haciendo. Bueno, esto es lo que les comentaba sobre el tema de los principios. Ya la Dirección General de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores había hablado, hacía referencia expresa a que este es un instrumento internacional sobre derechos humanos, lo que ya hemos mencionado, y que esto bajo ninguna lógica vulnera
o contempla disposiciones sobre defensa nacional, soberanía, dominio. Entonces es muy textual, es muy expresa esta posición del Ministerio de Relaciones Exteriores en torno a un tema que ha preocupado bastante a muchos grupos de poder económico, social y políticos. Lo que les mencionaba sobre el tema de recursos naturales y justamente el tema de la cooperación y colaboración entre países. El acuerdo no promueve la judicialización de los conflictos. El acuerdo no promueve la judicialización de los incumplimientos. Justamente el acuerdo lo que hace es promover que la justicia ambiental nacional se refuerce. Y eso es algo a lo que tenemos que apuntar. Y si promueve que la justicia ambiental nacional se refuerce, es porque en nuestro país tienen que existir los canales, las vías y los procesos y la institucionalidad necesaria para poder garantizar el efectivo ejercicio de los derechos, no afuera, sino en las vías internas correspondientes. El acuerdo de Escazú, entonces, ¿qué es? Es una oportunidad, y es una oportunidad para la democracia. Y no se entiende por qué el tema debe realizarse tanto, si cuando hablamos de mejorar democracia, si cuando hablamos de mejorar transparencia, y si cuando hablamos de mejorar niveles de rendición de cuentas, debería haber consenso, porque la transparencia no debe dar miedo, la rendición de cuentas no debe dar, un país transparente no debe dar miedo, pero bueno, parece que eso sí ha ido generando. Y tampoco será un obstáculo para las inversiones. De hecho, el acuerdo no hace referencia a proyectos de inversión. El acuerdo no hace referencia a la participación como una limitación para ejercer proyectos de inversión, para planificar, para sacar adelante iniciativas, megaproyectos. No hace referencia a eso. Y como ha mencionado y coincido en la posición del congresista, sin una participación pública efectiva, no hay legitimidad de procesos. Y si no hay legitimidad de procesos, lo único que hacemos es demorar un poco el conflicto social, darle tiempo a la empresa probablemente para poder sacar algunos trámites, pero el conflicto social se va gestando y va a estallar en algún momento, porque sin participación, sin transparencia, los procesos son ilegítimos. Podrán tener la certificación ambiental, cultural, la licencia social, entre comillas, pero no son procesos legítimos, porque no ha habido una correcta implementación de los derechos. Y también ese es otro de los argumentos que no he puesto en la presentación, pero que es muy fuerte. Se está diciendo que si Escazú, que si en el caso peruano ya tenemos el derecho de acceso a la información y tenemos la garantía constitucional de habeas data, si ya la participación está reconocida constitucionalmente, y ya el Tribunal Constitucional incluso se ha mencionado sobre este tema, si ya hay avances importantes en cuanto a justicia, ¿qué entonces, por qué es la necesidad de ratificar Escazú? Y ahí les respondo con algo muy simple. Tenemos un vasto marco regulatorio. Debemos ser uno de los países que cuenten con mayores cantidades de reglamentos de participación ciudadana en asuntos ambientales, pero nuestra brecha de implementación es aún importante, es aún considerable, y tenemos mucho que aprender de otros países de la región, y tenemos mucho que resolver en cuanto a la aplicación de derechos. Y es ahí donde el acuerdo, que justamente busca acompañar esta aplicación y esta operativización de los derechos, adquiere una crucial importancia. Entonces, el acuerdo de Escazú es un instrumento, que es una oportunidad, porque va a ayudar a gestionar en una forma temprana, anticipada, oportuna, conflictos, porque va a ayudar a buscar herramientas y mecanismos que permitan que los resultados de los procesos de participación ciudadana se incorporen efectivamente en la decisión pública. Tenemos hoy procesos de participación ciudadana formales que se realizan, pero donde no hay una directa relación con los resultados de la decisión pública, o no existe una materialización necesariamente de los resultados de la participación ciudadana en la decisión pública final. Escazú busca eso, busca crear mecanismos más sustantivos de participación de las poblaciones impactadas, por ejemplo, o de los grupos vulnerables. Y eso es algo que sí debemos buscar como país.
Entonces, esto es lo que les comentaba sobre la brecha de implementación, que aunque existe un importante desarrollo normativo y jurisprudencial y hay importantísimos avances institucionales, aún hay una brecha de implementación que debemos atender, y por eso pensamos que el acuerdo de Escazú es una oportunidad y que el momento de ratificarlo es ahora. Finalmente, el acuerdo de Escazú, que nos pone temas como desarrollo sostenible, como democracia ambiental, como derechos de acceso, como derecho a un ambiente sano y equilibrado, nos hacen pensar en la ambientalización del acuerdo, nos hacen pensar en esta idea de que lo ambiental es residual y es marginal al desarrollo económico, que estos temas son asuntos de ambientalistas cuando en el país estamos enfrentando desafíos vinculados a reactivación económica, desarrollo económico. Y creo que tenemos que escalar y dejar de polarizar ambos temas para poder integrarlos. Y de hecho, los temas vinculados a información ambiental, a participación ciudadana y a justicia ambiental han sido parte de las recomendaciones OCDE, que es este proceso al que estamos aspirando como país, una instancia de desarrollo económico, que nos dice que debemos mejorar nuestras capacidades en materia de justicia, que debemos aspirar a contar con instancias especializadas, instancias ad hoc en materia ambiental, que debemos elevar nuestros niveles de administración de justicia, crear justicia especializada. Eso nos dice la OCDE, nos habla de transparencia, nos habla de participación, y es una instancia de desarrollo económico. Y eso es porque lo ambiental no es incompatible con el desarrollo. Lo ambiental es esencial para el desarrollo. Y bueno, finalmente terminar señalando que Escazú va a permitir la operativización de los derechos que son enunciativos, derechos que están muy bien escritos en nuestra Constitución, que están muy bien escritos en nuestro marco legal, pero que necesitamos operativizar, estableciendo mecanismos específicos. El tema de defensores y defensoras ambientales es un tema crucial. Hay una situación de desprotección, una situación de vulnerabilidad y una situación de riesgo latente de este grupo vulnerable, que además aporta al país mejorando los niveles de protección de nuestro patrimonio natural. Y entonces es importante alinear estos estándares, es alinear los estándares que ya existen en otros países o que existen en otras partes también del planeta, para poder traerlos al caso de la región. Y yo me quiero quedar con estas ideas clave, y es que Escazú, y quiero que ustedes también se queden con estas ideas clave, Escazú es una oportunidad para el país, para nuestra transparencia, para nuestra rendición de cuentas, para nuestra democracia. Esos son temas vitales, deberían ser mantras nacionales sobre temas en los que nos tenemos que involucrar todos como parte de la ciudadanía. El acuerdo busca que se implementen mecanismos sustantivos. Existen referencias, existe un marco legal, y la brecha de implementación es la que tenemos que cubrir. Los derechos de acceso no pueden tener una connotación formal, no pueden ser vistos como requisito, como un trámite más, como un título habilitante más. Estamos hablando de derechos de mucha gente que necesita participar en los procesos. Los derechos de acceso son instrumentales porque nos permiten el ejercicio de otros derechos, pero tienen un valor en sí mismo, y es lo que permiten. El acuerdo no se compromete, bajo ninguna lógica, no compromete nuestro territorio, no compromete el dominio eminencial ni la administración sobre nuestros recursos naturales. Esos siguen siendo patrimonio de la nación. Justamente es en el marco de esa soberanía que Perú firmaría el acuerdo y ratificaría el acuerdo, y no es una cesión plena de esa soberanía. Y someternos a instancias internacionales no es algo que promueve el acuerdo, es algo existente. El acuerdo promueve el orden interno, mejorar las instancias especializadas de justicia ambiental y elevar nuestra justicia ambiental para que sea en nuestro país donde resolvamos los conflictos socioambientales. El acuerdo busca la cooperación, la articulación regional, y el acuerdo es compatible con el desarrollo económico. El acuerdo va a permitir elevar nuestros estándares de participación, nuestra transparencia y nuestra justicia, y por ello consideramos que los beneficios no van a ser para las ONGs, que los beneficios no van a ser solamente para determinadas poblaciones indígenas,
que los beneficios que generaría Escazú son indistintos. Y eso no debe generar temor, ni hoy ni mañana. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carol, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Gracias por las precisiones y además, quienes quieran informarse un poquito más sobre qué dice y qué no dice el Acuerdo de Escazú, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental tiene información súper amigable para poder entender y también inmiscuirnos en este tema. Somos un país que estamos llamados a ser ambientalistas. ¿Por qué? Se lo debemos porque tenemos recursos, somos un país tan mega diverso, ¿no? Y lo cual conlleva también una responsabilidad de parte de sus instituciones, pero también de sus ciudadanos y de la academia. En ese entender, esta jornada también cuenta con la participación del Centro Peruano de Estudios Sociales, ¿no? Cuyo director ejecutivo es el doctor Laureano del Castillo. Él es abogado por la Universidad Católica del Perú y es especialista en temas de derecho ambiental y constitucional. Nos acompaña ahora también para enriquecer este debate. Adelante, Laureano. Sí, estaba agradeciendo al Centro Bartolomé de las Casas y a usted, Crislinda, por esta ocasión de conversar sobre este tema tan importante y además tener la ocasión de dialogar con dos expositores de la talla del congresista de Belaunde y de Carlos Mora. Darle un enfoque un tanto distinto para enriquecer un poco la mirada de este tema. Permítanme compartir con ustedes la presentación. Listo. Ahí estamos viendo simplemente la entrada de la presentación. Yo quería ratificar algunas ideas para que queden bien claramente fijadas en el público respecto de lo que estamos hablando. Algunos pensarán un acuerdo. Bueno, un acuerdo, eso no es vinculante. No. Y se ha dicho con toda claridad. En derecho internacional hay distintos nombres que adquieren los tratados internacionales. Uno de ellos es acuerdo. Y un tratado no es otra cosa que un acuerdo entre países, una especie de contrato entre países que son soberanos. Dicho esto, perdón, y me parece importante destacarlo, ya lo ha dicho Carol con toda claridad, no es esto una imposición de nadie, no fue fruto de una cabeza brillante o de alguien que haya estado por encima de los intereses de los países, sino que han sido negociados por los representantes de los distintos estados. Y entonces, por lo tanto, corresponde a los intereses comunes, a las preocupaciones comunes de los distintos estados que han participado en este caso en el Acuerdo de Escazú. Perdón, y dicho esto, hay que destacar que este es el primer tratado y por lo tanto, de momento es el único tratado regional de este tipo que se refiere a materia ambiental y que se refiere a materia vinculada a estos derechos humanos vinculados al ambiente. Se ha dicho bien, el tratado entrará en vigencia recién después de que 11 países de los más de 20 que participan. Perdón, creo que perdimos la señal. Hola, ¿me escuchan? Sí, por favor, si podría repetir la última parte de su intervención porque perdimos señal. ¿Tiene la presentación a la vista? ¿Están ¿Sí? viendo la presentación? No. ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo que les decía es que entonces esto fue ratificado por nuestro país y tuvimos una importante participación, como Ya no hay, dicho ya. Ya no hay presentación, ya no está. Señor Laureano. Volvemos. Y estamos aquí compartiendo. Listo. Entonces, dicho esto, vamos a la siguiente. Entonces, no es que esto cayó del cielo, no es un meteorito. Ha sido dicho ya, esto es un largo proceso. Carol Mora y el congresista han precisado los antecedentes. Nos vamos básicamente a las conferencias internacionales de Río de Janeiro, pero yo quería ir a uno de los antecedentes más amplios que tienen que ver con
la Conferencia sobre el Medio Ambiente del año 72, que da pie a la conformación de una comisión que elabora un informe conocido como el informe Brundtland. En realidad el nombre del informe tiene el sugerente nombre de Nuestro Futuro Común. Es un documento, como digo, del año 87 y es donde se acuña la expresión de desarrollo sostenible. Y quiero remarcarlo porque es importante para lo que vamos a decir luego al final de esta intervención. No obstante, se ha dicho ya, el antecedente directo es la conferencia de Río del 2012, que se celebra 20 años después de la primera conferencia sobre medio ambiente que tiene lugar en Río de Janeiro, y por eso se le conoce también como Río +20. Y como se ha repetido ya, nuestro país tiene participación importante en la discusión y en la aprobación del Acuerdo de Escazú. Y aquí voy un paso más adelante. ¿Por qué un acuerdo en esta materia que desarrolla este principio 10 surgido de Río? Y tiene que ver, sin duda alguna, con el interés regional. No es solamente nuestro país, son los países que hacen parte de América Latina y el Caribe quienes se ponen de acuerdo en esto. Y si se pone de acuerdo en este tema es porque hay un interés, y no solamente un interés, sino el reconocimiento de una situación que afecta a todos estos países. Por lo tanto, esto se expresa en la construcción de este instrumento internacional, que está, por otra parte, vinculado a procesos internacionales. ¿Y qué vincula los avances que se dan a nivel mundial, internacional, en cuanto al derecho ambiental y los derechos humanos, entendiendo que parte de los derechos ambientales son parte de los derechos humanos? Aquí tomo prestada a aquellos que estuvieron la semana pasada en la primera fecha, la primera jornada, esta lámina de César Ipenza, que nos muestra efectivamente el largo proceso que ha seguido el Acuerdo de Escazú. A la izquierda tienen ustedes el contexto internacional, declaraciones, instrumentos internacionales, y a la derecha tienen los pasos que han precedido a el momento en el que nos encontramos, que estaría a punto de completarse las 11 ratificaciones para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia. Entonces, como ven ustedes, e insisto, esto no es fruto del azar, no es una casualidad, no es que se alinearon los planetas, no. Hay algo detrás que lleva a que los países, los gobiernos, los estados se embarquen en este ejercicio. Ahora bien, ha sido recordado los temas centrales del acuerdo, lo dijo con toda claridad Carol, y esto está en el mismo acuerdo y tiene que ver con el principio 10, el derecho a acceder en forma oportuna y efectiva a la información ambiental. En segundo lugar, el derecho a la participación pública en la toma de decisiones sobre temas vinculados al ambiente. El derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y los derechos ambientales. Y por último, reconoce normas de protección de los defensores y defensoras de derechos en asuntos ambientales. Esto que se llaman los pilares del acuerdo son de suma trascendencia. Ahora bien, decía, no es que sea una preocupación de alguna persona o de algún gobierno o estado este tema. Está estrechamente vinculado a algo, un instrumento en el cual casi todos los países del globo están involucrados. Objetivo de desarrollo sostenible o sustentable. Ya no los del milenio, que en buena medida se cumplieron en algunos países, en otros no, sino este compromiso, estos 17 compromisos que hacen parte de los ODS. Ahí tienen los 17. Yo quería destacar simplemente algunos que tienen vinculación con Escazú. El objetivo 3, salud y bienestar. ¿Cuál es el contenido de este objetivo? Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y si hablamos del ambiente, estamos hablando de la salud y el bienestar de los seres humanos y no solo del ambiente. Objetivo 12,
producción y consumo responsables, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13, acción por el clima, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres, garantizar la sostenibilidad de los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la calidad de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Y el objetivo 15, paz, justicia e instituciones sólidas, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y todos estos distintos ODS, y por supuesto los otros más, porque al igual que la Declaración Universal de Derechos Humanos, se dice que estos ODS están articulados y que no pueden tomarse separadamente, sino que están haciendo parte de una sola unidad. Pues bien, todo esto está de alguna manera recogido en el Acuerdo de Escazú. Ahora bien, se ha dicho también, y lo he mencionado yo mismo, que el acuerdo desarrolla, lo hemos visto también en la presentación que tomé prestada del doctor Ipenza, que el acuerdo desarrolla el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del año 92. Y yo quería tomar aquí unos párrafos de este principio 10 para ver la precisión con la cual Escazú responde a este principio. Y es que el mejor modo, dice, de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda, es decir, participación de los ciudadanos en cuestiones ambientales. Añade el principio 10, en el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. En tercer lugar, los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Y en cuarto lugar, deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. Todo esto está recogido entonces en el Acuerdo de Escazú. Ahora bien, decíamos, uno de los pilares, uno de los 4 temas centrales del Acuerdo de Escazú tiene que ver con la protección de los defensores de derechos al ambiente. Y aquí quiero referirme a un informe de un organismo internacional, en este caso Global Witness, que se ocupa, y esto ha sido publicado hace unos pocos días, hace 2 semanas, simplemente señala, la crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Un número lo muestra. 212 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados durante 2019. Como el nombre de la institución lo dice, esto es a nivel global, a nivel mundial. Pero aquí viene lo preocupante y aquí viene lo que en parte explica el Acuerdo de Escazú, que es lo que decía hace un rato, no surge de la nada, surge de la preocupación de los estados frente a esta situación, los estados de América Latina y el Caribe. Miren ustedes, sigo citando el informe de Global Witness, en el documento, América Latina vuelve a ocuparse como la región más peligrosa para los defensores ambientales, una posición que ocupa desde el año 2012, en el que Global Witness comenzó a publicar sus informes. 2012, y estamos hablando de un periodo en el que coincidentemente empieza a discutirse el Acuerdo de Escazú. Entonces, hay ahí algo importante. La fuente, pueden ir ustedes si tienen acceso a este informe de Global Witness o a Mongabay de Latinoamérica, que recoge el informe. Ahora bien, nos recordaba el congresista de Belaúnde, y lo hacía también Carol Mora hace unos minutos,
buena parte de la campaña para la no ratificación en nuestro país del acuerdo de Escazú tiene que ver con una serie de mentiras que se vienen montando. Aquí les muestro, comparto con ustedes una imagen de la publicación de Expreso en su versión digital, y miren ustedes lo que recoge. El acuerdo de Escazú es tan amenazante como la pandemia del COVID-19, afirma una persona conocida por todos nosotros como es la congresista Marta Chávez. La legisladora de Fuerza Popular expresó que hay otra amenaza igual de grave que la pandemia del COVID-19, el acuerdo de Escazú. Y aquí lo que tendría que decir es que esta campaña parece montarse sobre aquel aforisma que dice, miente, miente, que algo queda, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué preocupación puede haber detrás? Y esta es mi última transparencia, no se asusten, no voy a extenderme más en el tiempo. Quiero vincular esta discusión sobre Escazú, sobre la oposición de Escazú, sobre esto que se viene hablando, no solamente en el país, no solo lo ha dicho el presidente, se viene hablando nacional. Luego de la pandemia, no vamos a volver a lo que era normal antes. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo normal? ¿O qué era desde la pandemia? ¿Es que lo previo a la laboral? Y entonces algunas preguntas adicionales nos pueden permitir avanzar un poquito más. ¿Era justa esa normalidad que vivíamos hasta hace poco? ¿Era sostenible, por otra parte, esa forma de desarrollo? Y aquí me refiero, una vez más, a este informe Brundtland, ¿no? Es nuestro futuro común. Y mirando ya más concretamente el Perú, hay que reconocer que hemos tenido en los últimos años una serie de avances, sobre todo en materia económica, también en materia normativa, en una serie de aspectos, dentro de ellos lo ambiental. Pero el nuestro del país, y ahora lo vemos cada vez que se nos dice que la pandemia desnuda nuestras carencias como país, es que hemos tenido sobre todo crecimiento económico. Y los problemas que tenemos con la pandemia nos reflejan los problemas de la falta de igualdad de oportunidades, de acceso a recursos, a servicios de la población. Entonces, quiero terminar con estas afirmaciones, que no solamente queremos en el país tener crecimiento económico, no solamente queremos que las empresas sigan creciendo y desarrollándose, sino que tengamos en nuestro país desarrollo sostenible, que fue definido, como ven ustedes, como lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Y pienso, y muchos pensamos así, que el acuerdo de Escazú efectivamente es una oportunidad que puede ayudarnos a caminar en esa misma dirección. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Laureano del Castillo, director ejecutivo de CEPES. Bien, amigos, llegado a esta parte de la jornada, vamos a leer los comentarios, las consultas también que hace el público que nos sigue. Y también los invitamos a todos ustedes a que puedan formular sus consultas, si gustan, por las redes sociales del CBC. Juan Condori López pregunta, ¿cuál es la perspectiva o tendencia en el Congreso para la ratificación de este acuerdo? ¿Cuál es su lectura? Esta pregunta la formula el congresista Alberto. Asimismo, Sandra Llerena pregunta, ¿cuáles son esas oportunidades de empleo que se lograrán con este acuerdo? ¿Qué elementos aporta el acuerdo que en la actualidad no existen y limitan las oportunidades laborales y de inversión que favorecerán a las comunidades amazónicas y al país? Y Pablo Villa, que pregunta, ¿cuáles serían los efectos si este acuerdo no es ratificado por el Congreso de la República del Perú? Podríamos ir avanzando con estas preguntas y se daría el uso de la palabra al congresista. De acuerdo. Y ahí, la idea es que todos respondamos las preguntas, ¿no? Para no... Ya, sí, en el mismo orden de intervenciones, es que ahora podríamos hacerla. Listo, gracias. Y bueno, digamos, tengo que ser sincero, me encantaría poder dar un mensaje optimista, pero hoy, jueves 13 de agosto de 2020, las cosas no pintan bien para el acuerdo, ¿no? Hay mucha desinformación y muchos colegas que yo siento que no quieren comprarse el pleito, ¿no? Entonces ven que es un tema controvertido y dicen, ¿para qué? ¿No? Entonces creo que aquí
tiene que haber una incidencia mayor de sociedad civil, específicamente con bancadas y específicamente con congresistas, ¿no? Hay aquí personas que vienen impulsando de manera muy importante el tema ambiental desde regiones. Bueno, tóquenle la puerta a sus congresistas, a quienes representan a su región en el Congreso Nacional, y expliquen el tema y pidan que tomen una posición clara y ayuden a acabar con la desinformación. Los medios regionales también tienen un rol que cumplir. Es importante también explicarles esto para evitar que cunda la desinformación y triunfe la desinformación. Y creo que la no ratificación transmitiría un mensaje muy negativo sobre el país, ¿no? Hay esfuerzos peruanos para ingresar a la OCDE, hay esfuerzos para tratar de demostrar que somos un país estable para las inversiones. Al mismo tiempo hay una preocupación internacional respecto a la alta conflictividad social que tiene el país y cómo esto puede afectar a las inversiones. Entonces, la no ratificación del acuerdo sería leída internacionalmente como no nos interesa fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, lo cual es un mensaje desconcertante y un mensaje que sin duda no va a ser tomado de manera positiva. La tendencia internacional es al fortalecimiento de temas ambientales, con algunas excepciones que felizmente en noviembre la principal de ellas parece que se retirará, pero la tendencia internacional en Europa, en buena parte de América, es por el fortalecimiento institucional y no para asumir paradigmas de desarrollo que están absolutamente desfasados con el momento en el que nos encontramos. Gracias. Muchas gracias, congresista. Cedemos el uso de la palabra a Carol, por favor. Sí, muchas gracias, Crisilda. Crislinda, perdóname. Efectivamente, no ratificar el acuerdo de Escazú podría significar perder la oportunidad de dar un paso adelante a nivel de América Latina y en relación a elevar los niveles de democracia y transparencia que ya todos, que los tres hemos mencionado. Consideramos que sería una oportunidad perdida y teniendo en cuenta que la tendencia regional va hacia la ratificación, nos pondría en una situación de desventaja y probablemente nos daría lugar a una lectura incompatible con los otros esfuerzos que se vienen haciendo en materia ambiental y en materia de desarrollo sostenible. Ahora, no firmar el acuerdo tampoco nos libera de que estos derechos no tienen que tener ningún nivel de implementación, ¿no? O sea, esto es simultáneo, esto va de la mano. La ratificación del acuerdo es un compromiso internacional, la ratificación del acuerdo es mejorar nuestro estándar, es introducir a nuestro ordenamiento jurídico un acuerdo sobre derechos humanos en materia ambiental, y eso es fundamental y trascendental, pero nuestros esfuerzos en materia de transparencia, de participación y de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y de justicia ambiental subsisten. Eso es indistinto, y creo que ese es un mensaje que también tenemos que dar, ¿no? Porque parece que no ratificar el acuerdo de Escazú libera a los grupos de poder de sustantivizar derechos y sustantivizar los temas ambientales, y no es así. Entonces, creo que ahí hay un compromiso que va más allá del acuerdo y que tiene que ver con, como lo ha mencionado muy interesante Laureano, es cómo compatibilizamos estos esfuerzos y estos derechos en relación a la nueva normalidad. Se ha hablado mucho de consulta previa virtual, por ejemplo, se ha hablado mucho de participación ciudadana limitada o reemplazada, lo que antes eran talleres y lo que antes eran audiencias públicas por mecanismos más informativos. Entonces, todo esto, no solamente Escazú, todo este contexto nacional que estamos viviendo nos va a llevar a reflexionar sobre cómo hacemos todos los esfuerzos necesarios para darle lugar al ejercicio de esos derechos. Y para darle lugar a un escenario que ha subsistido, por ejemplo, en medio de la pandemia, que es la ilegalidad. Y ahí es donde la justicia ambiental tiene que hacer frente y la justicia ambiental tiene que reforzarse. Entonces, Escazú no nos libera, no firmar Escazú no nos libera de los esfuerzos adicionales que tiene que hacer el Estado, si esa es una preocupación de los grupos políticos, ¿no? O si muchos de los grupos políticos pensarían que no ratificar Escazú
nos pone en una mejor situación frente a la defensa, al reconocimiento, defensa, protección de derechos ambientales. Y esperemos que eso no sea así, que Perú siga la tendencia. Perú es un país que busca competitividad y la competitividad no es ajena al desarrollo ambiental y al desarrollo sostenible. Muchas gracias, Carol. Cedemos el uso de la palabra a Laureano, por favor, para que nos dé sus aportes respecto a las preguntas del público. Sí, bueno, yo coincido con el congresista y con Carol en términos de que no ratificar el acuerdo sería una mala señal a nivel internacional, una mala señal de un Estado que ha impulsado un acuerdo y a la hora de la verdad, a la hora de firmar, dice, no, yo me abstengo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién nos empuja al resto de países a llegar a un acuerdo cuando hay que firmarlo? Dice, no, yo paso. Entonces, efectivamente es una mala señal, pero como ha dicho Carol, efectivamente estaríamos perdiendo también las posibilidades de las ventajas de la cooperación internacional, de ir caminando juntos. Ahora bien, tampoco es que la no ratificación del Acuerdo de Escazú sea para nosotros el fin del mundo. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, y en buena medida, por eso es que Perú tuvo capacidad, tuvo audiencia en este foro internacional que culminó con el acuerdo, porque tenemos en nuestra normativa ya una serie de aspectos. Se ha mencionado la ley de acceso a la información pública, se ha mencionado una serie de mecanismos que tenemos, pero son mecanismos nacionales que, como bien dijo Carol, tienen problemas de implementación. La ratificación del acuerdo le daría una suerte de refuerzo y de compromiso internacional de ver que no solamente tenemos las herramientas nacionales, sino que estamos comprometidos en aplicarlas, en implementarlas. Ahora bien, preguntaba uno de los participantes en la jornada respecto de oportunidades de empleo que generaría el convenio. Y yo quiero aquí referirme a algo que se dijo en medio de esta campaña, y curiosamente lo dijo alguien que supuestamente está bien informado en temas de derecho internacional, pero que él concluía con esta suerte de vaticinio. Dice, si ratificamos el acuerdo de Escazú, este acuerdo, decía, nos garantiza 100 baguazos. Y creo que mirando la historia desapasionadamente, el baguazo que todavía nos duele en el país fue fruto justamente de la desinformación, de la soberbia del gobierno de entonces de aprobar, recuerden ustedes, decretos legislativos sin participación del público, decretos legislativos que algunos el mismo Congreso dejó sin efecto, pero que otros durante años dieron lugar a una serie de normas como la aprobación de la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Entonces, si hemos avanzado algo en el país es en el reconocer que para tener estabilidad necesitamos que la población sepa qué se está haciendo, de qué manera un aprovechamiento de sus recursos naturales en sus territorios los va a beneficiar o los va a perjudicar. En ese sentido, pensamos que el pronunciamiento de CONFIEP de hace algunas semanas de que el tratado va a generar inestabilidad jurídica en el país, por el contrario, creo que el tratado más bien tenderá a establecer condiciones de mayor estabilidad en la medida en que evitemos eventuales conflictos por falta de consentimiento. Y quiero terminar esta intervención recordando algo, no solamente lo que se ha dicho respecto de la OCDE hace unos minutos, y Carlos lo presentaba en sus transparencias, que hay una serie de recomendaciones para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, sino que la no ratificación del Acuerdo de Escazú me recordaría a mí lo que ocurrió con la Convención del Mar. Perú estuvo durante años siendo una parte importantísima en las discusiones, estamos hablando de los años 70 y parte de los 80, y finalmente no lo ratificamos. Lo ratificaron hasta los países que habían suscrito la tesis de las 200 millas del mar, y nosotros no lo hicimos. Curiosamente, cuando hemos tenido
el conflicto con Chile, que derivó en recurrir a la Corte Internacional de La Haya, tuvimos que invocar la Convención del Mar, pese a que no lo habíamos ratificado. Entonces, curioso papel. Creo que sería igualmente deslucido que Perú no ratifique el Acuerdo de Escazú. Gracias. Y ahora tenemos la segunda ronda de preguntas del público. En esta ocasión cederemos primero el uso de la palabra a Laureano, luego a Carol y luego a Alberto. La pregunta que nos hace Roy Tito, el comentario pregunta que nos hace es el siguiente. La corriente ambientalista viene siendo confrontada por una campaña denigrante, tiñéndola de roja, comunista, antiprogresista, violentista y etcétera, por pseudo connotados personajes de la política. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Asimismo, Fanny Yáñez nos dice, muchos personajes políticos justifican su posición en contra a la ratificación de este importante acuerdo, con el hecho de que se va a perder la soberanía o de que se empobrecería la Amazonía. En ese sentido, ¿qué va a pasar con la actividad económica una vez se ratifique el acuerdo? Y también nos consultan a los congresistas, al congresista, ¿no? Esta consulta. ¿Por qué Chile, siendo un país de América Latina, no suscribe Escazú? Y finalmente nos dicen, Escazú, ¿cómo protege los problemas ambientales de los Andes? Se tiene el extractivismo, la contaminación del agua y la deforestación de paisajes. Esas son las preguntas y cedemos la palabra, por favor, a Laureano. Muy bien, interesantes todas las preguntas y efectivamente ahí el congresista de Belaúnde adelantó en parte la respuesta. Racionalmente no habría una explicación para la oposición. Creo que hay un tema básicamente de oposición ideológica y ya mencionamos algunas de las cosas. Miren ustedes, y es lo que sorprende, un ex canciller de la República que diga que el artículo 24 de este nuevo tratado ambientalista que entregan el fondo a la Amazonía a las ONG, a los agitadores y detrás de ello a enormes intereses internacionales, dice él, tendría como finalidad subvertir a la población contra el Estado. Lean ustedes el acuerdo de Escazú y no van a encontrar nada de eso que nos justifique hablar de estas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con las inversiones y con la economía? Pues yo creo que si el acuerdo llega a ratificarse por nuestro país, confío en que finalmente pueda ser así, lo que podríamos tener sería una serie de inversiones mucho más racionales. Les menciono una experiencia. En la institución donde trabajo, en el CEPES, estuvimos tratando de influir mucho cuando se iba a hacer la subasta de las tierras de Olmos. Y lo que le dijimos al entonces gobernador regional es, no nos oponemos a la irrigación, no nos oponemos a la subasta, pero lo que sí quisiéramos es que este proyecto, que tenía más de 90 años de espera, que todos los lambayecanos conocen como el sueño lambayecano, no se diluya y que por el contrario se dé, como se dijo desde el inicio, en los años 20 del siglo pasado, que era un proyecto pensado para los chacareros, para los pequeños y medianos agricultores de Lambayeque. ¿Qué ocurrió? La subasta se hizo en lotes de 1000 hectáreas, 500 hectáreas era la más pequeña, y al final tenemos un proyecto donde los lambayecanos, más que un sueño, tienen un sueño ajeno, una pesadilla, ¿no? Porque 12 o 15 empresas se hicieron de las 38.000 hectáreas subastadas, ojo, Odebrecht incluso, a través de una subsidiaria que era H2 Olmos. Y entonces, ¿qué pasó? Lo que queremos es que haya desarrollo sostenible, con estas tres partes que hacen el triángulo o la pirámide del desarrollo sostenible. Desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo cuidado del ambiente. El acuerdo nos puede permitir eso y condiciones de estabilidad y, por lo tanto, de mejores inversiones. Gracias.
Muchas gracias a usted. Ahora cedemos el uso de la palabra, por favor, a Carol. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta que me ha parecido muy interesante que tiene que ver cómo el acuerdo va a ayudar a gestionar los problemas ambientales del país, ¿no? Dícese contaminación, actividades ilegales, pérdida de ecosistemas estratégicos en términos de conservación, en términos de desarrollo, deforestación, y efectivamente no es que en manos de Escazú va a poder descansar todos los problemas institucionales y los problemas ambientales del país, pero Escazú representará una muy buena oportunidad, por ejemplo, para resolver uno de sus ejes estratégicos, que es el tema de justicia ambiental. Y cuando el acuerdo se refiere a la justicia ambiental, que es uno de hecho de los derechos de acceso donde existe mayor déficit de implementación y donde la brecha de implementación es más aguda porque estamos en proceso de especialización, por ejemplo, de nuestros tribunales ambientales, de elevar los niveles de persecución de los delitos ambientales, de perseguir también las infracciones administrativas, todos los derrames de hidrocarburos, por ejemplo, en la Amazonía. Eso pasará a atenderse con mejores niveles de justicia administrativa y de justicia jurisdiccional, y obviamente también con la defensa ante el Tribunal Constitucional. Entonces, son distintos niveles en los donde tenemos que fortalecer la justicia, si hablamos de la justicia contenciosa, ¿no? De esa justicia que sanciona, esa justicia punitiva. Pero también hay una justicia que busca y que tiene un orden preventivo. La justicia con enfoque preventivo también tiene que ser una aspiración, también es algo a lo que debemos procurar, y la justicia ambiental busca la disuasión, busca disminuir los niveles de ocurrencia de infracciones ambientales, de problemas ambientales. De hecho, con el acuerdo de Escazú podemos aprender mucho de diversos países. Por ejemplo, nosotros en unas semanas vamos a tener un espacio también especializado para discutir el tema de la creación de los tribunales especializados en materia ambiental, revisando ahí un poco la experiencia chilena, que ya cuenta con tribunales ambientales, con tribunales ad hoc, que revisan las resoluciones que se han dado a nivel administrativo. Creemos que explorar estos mecanismos no significa traer todo lo que hacen otros países al caso peruano, porque el caso y nuestra realidad es muy particular y tenemos nuestras propias estructuras gubernamentales, pero es interesante seguir mirando y seguir explorando qué mecanismos nos pueden ayudar a atender los problemas ambientales del país. Finalmente, como les decía, los derechos de acceso son derechos instrumentales, y son instrumentales porque permiten a su vez el ejercicio de otros derechos. Salud pública como derecho conexo y como derecho inmediato el tema de un ambiente sano y equilibrado. Entonces, ahí tenemos grandes desafíos que no se van a resolver en el año 1 de la implementación de la vigencia del Acuerdo de Escazú. Es un proceso, pero tenemos que dar el primer paso, y el primer paso obviamente es la ratificación del acuerdo. Gracias. Gracias, Carol. Y finalmente, cedemos el uso de la palabra al congresista. Muy bien, muchas gracias. Reiterar el agradecimiento por la invitación y responder, bueno, creo que mis compañeros de panel han sido muy claros. Yo quise hacer dos reflexiones. La primera, bueno, respondiendo el tema de Chile, ¿no? Es curioso porque cuando se inició la campaña contra Escazú, decían, bueno, ni Colombia ni Chile han iniciado el proceso de ratificación, como diciendo, mira, aquí hay algo, ¿no? Colombia ya lo inició. Colombia siendo un gobierno de derechas, como es el gobierno de Iván Duque, ¿no? En Chile ha habido un pronunciamiento de bancadas en el Congreso exigiéndole a Sebastián Piñera que inicie también este proceso. Lamentablemente parece que el presidente chileno está en la línea de los sectores que se oponen aquí en el país, ¿no? Finalmente, son maneras de ver la vida y maneras de entender el tema ambiental que no son patrimonio exclusivo del país, sino que también vemos que se producen en otros lados. Pero estoy seguro que cuando haya otro gobierno en Chile, se procederá con la ratificación. Y la reflexión que yo quería hacer es sobre el modelo de desarrollo, ¿no? Creo que no hemos reflexionado lo suficiente
sobre la lección que nos debería estar dejando la pandemia que vivimos, ¿no? Esta crisis, esta situación de crisis que vivimos, que tiene como origen la pandemia, no nos ha permitido reflexionar sobre que se trata de una pandemia de origen zoonótico. Es decir, de cómo tiene su origen en cómo el ser humano se está relacionando con la vida silvestre, con los ecosistemas, y es una gran llamada de atención. Es una gran llamada de atención y es la primera gran llamada de atención, pero no será la única. El camino que el ser humano ha tomado respecto a su relación con el ambiente, teniendo como principal riesgo y amenaza real que está sucediendo hoy, no es algo que va a pasar en 3 generaciones, hoy es el cambio climático. Y lo que vemos es no solo que el país es frágil frente al cambio climático por su biodiversidad y sus innumerables ecosistemas, sino que nuestro país es particularmente frágil por lo dependiente que resulta nuestra economía de un modelo extractivista, ¿no? Entonces tenemos que pensar en lo que viene para el país y en un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y hay una tendencia global que no estamos terminando de aprovechar, donde países biodiversos como el Perú tienen muchísimo que aportar, ¿no? Muchísimo que aportar en cuanto a turismo sostenible, muchísimo que aportar respecto a una exportación de una serie de productos, de industrialización de otros, muchísimo que aportar respecto a, por ejemplo, el mercado de bonos de carbono, y una serie de oportunidades que no estamos sabiendo aprovechar. Somos un país, por ejemplo, donde el cambio de la matriz energética hacia un modelo más sostenido en medios alternativos a los actuales, es un cambio que se cae maduro, ¿no? Y que nos daría una ventaja competitiva, geopolítica en la región, pero seguimos anclados a miradas desfasadas del desarrollo, ¿no? Y hay regiones del país donde se reclama más una carretera que fibra óptica o internet de alta velocidad. No entendiendo, por ejemplo, que en algunas zonas una carretera lo que implicaría es la deforestación y la degradación de ecosistemas donde está el valor competitivo de esas regiones. Entonces, este debate sobre Escazú es un debate más amplio y es un debate más profundo y que creo que tenemos que tenerlo cuanto antes y no dejar de ninguna manera que esto sea caricaturizado, ¿no? Entre los que están a favor del ambiente y con lo cual poco más somos comunistas o castrochavistas o cualquiera de esos términos que se suelen utilizar, y aquellos que como están a favor de la explotación a cualquier costo de nuestros ecosistemas son quienes están a favor del desarrollo. ¿No? Ese tipo de caricaturizaciones y polarizaciones nos hacen daño y degradan el debate público. Y espero que sea algo que podamos cambiar cuanto antes en el país. Muchas gracias. Gracias a usted, congresista, y gracias a los panelistas que nos han acompañado en esta jornada, porque sabemos que han hecho un espacio en sus agendas para poder compartir y alimentar este debate y descentralizarlo también. En ese entender, cedo el uso de la palabra a Carlos Hertz, director del CBC, para que pueda cerrar también este diálogo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Una vez más, agradecimiento a Alberto, a Carol y Laureano, ¿no? Que han permitido mostrar la enorme importancia que tiene la ratificación de este acuerdo y también mostrar cuán sorprendentes son los argumentos que se oponen al mismo, ¿no? Y claro, más allá de un debate alturado, un debate correcto que permita poner por delante argumentos y evidencias sólidas, se muestran una serie de elementos
que desinforman y afectan la posibilidad de esta valiosa oportunidad que el país tiene de suscribir un acuerdo, ¿no? Que, repito, vincula un tema sustancial para el país como es el abordaje más adecuado de la problemática ambiental con estos componentes como la transparencia, la participación y la justicia, ¿no? Y justamente en nombre de esa justicia, en nombre de esa cantidad de defensores ambientales, ¿no? Tenemos que poner en alto justamente este acuerdo, ¿no? Sí, se merece nuestro respeto y se merece nuestro reconocimiento, ¿no? Y es creo que es el primer eslabón y el primer argumento más sólido por el cual tenemos que ratificar este acuerdo, ¿no? Gente que de manera silenciosa muchas veces lucha por defender esos recursos ambientales, ¿no? Que son afectados permanentemente por intereses diversos, ¿no? Que no entienden que justamente el buen manejo de esos ecosistemas y ese patrimonio ambiental es la condición básica para el desarrollo, ¿no? Antes de acabar, quisiera también aprovechar para señalarles que el CBC continuará este tipo de campaña, ¿no? Aprovechando estos momentos de conversación, recibo también las iniciativas de parte del equipo de CBC para proponer una campaña, ¿no? Que quisiéramos también darla a conocer a nuestros amigos, socios en la Sur Andino, ¿no? Que permita difundir de manera mediática la ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Ese acuerdo que se permita que ante la opinión pública del sur se visibilice la importancia del acuerdo, la importancia de su ratificación, su aporte al desarrollo sostenible, la importancia que tiene para el acceso a la información y la transparencia para un país que ha tenido tantos problemas justamente por la falta de esa, diríamos, forma de entender las relaciones humanas a través de la probidad y a través de las reglas claras en la democracia, ¿no? Ese acuerdo que permite mejorar la participación ciudadana y permite entender la importancia que tiene el medio ambiente como un derecho fundamental, ¿no? Entonces, a través de nuestros programas radiales, de preparación de otros microprogramas, a través de banners, a través de infografía y a través de plataformas que queremos ir promoviendo, mantenemos nuestro interés y nuestro compromiso de seguir desarrollando esta campaña, ¿no? Más allá de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, esto va a ser nuestro pequeño aporte institucional, ¿no? Y que esperamos sea útil para que, si es que no la ratifica el Congreso, por lo menos que la sociedad tenga mayor claridad, tenga mayor conciencia, mayor sensibilidad, y en todo caso también sancione a ese Congreso, ¿no? Muchísimas gracias, buenas noches a todos y todas, ¿no? Y continuamos en esta campaña. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Y ya para finalizar la jornada, los invitamos a todos y todas a compartir también espacios mañana, viernes a las 11 de la mañana, que inicia un ciclo de experiencias de gobernanza forestal en la cuenca amazónica de Cusco y Madre de Dios. Estamos compartiendo experiencias que han tenido en este lugar, ¿no? Respecto a la revalorización de los bosques. Y pues mañana compartiremos la experiencia de San Diego Global Zoo. Así que los invitamos a compartir este espacio, a informarnos, ¿no? Invitamos a toda la población, a asociaciones, estudiantes, etc. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra participación. Buenas noches a todos.